Hoy quiero compartir con ustedes la receta de un delicioso volcán de chocolate. Sí, señores, esa deliciosa torta de chocolate calentita recién salida del horno, que cuando la cortan sale esa deliciosa lava de chocolate toda derretida. Vamos a la receta. Si tienen potecitos para el horno individuales, es genial. Yo lo tengo nada más que este molde de silicona para muffins. No quiero comer los 4 volcanes al mismo tiempo, así que lo que voy a hacer es sacar los que no quiero. Solo uno, dejo 3. Como está congelado, los puedo poner nuevamente en el freezer, mientras uso el molde para cocinar los que sí voy a comer ahora. Y cuando están tentados o quieren sorprender a las visitas, ya lo tienen listo. No. Por supuesto, todos los hornos son un poco diferentes, así que les recomiendo probar primero por 12 minutos a 200 grados y después ven cómo le quedan. Si quedó muy blando, lo dejan 1 o 2 minutos más, y si quedó muy durito, lo dejan menos tiempo. Bueno, espero que se animen a hacer este postre súper volcánico y parece complicado, pero es súper fácil de hacer. Lo único que tal vez da un poquito más de trabajo es manejar los tiempos y la temperatura del horno, pero cuando ya lo tienes calculado, te sale perfecto. Y bueno, muchas gracias volcánicas con muchas chipas y erupciones chocolatosas, y nos vemos en la próxima.